Daros la bienvenida a la segunda mesa que Podemos Región de Murcia ha organizado con motivo del 25N. Ayer tuvimos la suerte de tener una mesa privilegiada sobre lenguaje inclusivo, que algunos de los que estabais aquí creo que sois reincidentes y fuisteis ayer y hoy repetís. Y bueno, daros las gracias a todos los que estáis hoy, que habéis decidido compartir un rato con nosotras, un sábado frío de noviembre, que siempre como que cuesta un poco más levantarse de la cama, ¿no? Bien, ¿por qué una mesa sobre violencia obstétrica en el marco del 25N? Bueno, seguramente la definición la vamos a escuchar más veces a lo largo de la mañana, pero bueno, para que lo tengamos más o menos encuadrado, la Organización Mundial de la Salud define la violencia obstétrica como aquella violencia que sufren las mujeres durante el embarazo o el parto al recibir un maltrato físico, humillación y abuso verbal, o procedimientos médicos coercitivos o no consentidos. Estamos hablando también, por ejemplo, de prácticas como la no obtención del consentimiento informado, malas praxis en la atención, violación grave de la intimidad, etc. Es cierto que no existe consenso hoy en día para hablar de violencia obstétrica y podemos encontrar otras definiciones. Por ejemplo, hay muchas que hablan sobre el interés en englobar todo lo que tiene que ver con el proceso reproductivo de la mujer, ¿no? Pero sí es cierto que la violencia obstétrica constituye una forma más de discriminación y violencia de género, que no es otra consecuencia que la propia aplicación de un sistema médico vigente en muchos países. Y España no es diferente, no es una excepción. La violencia obstétrica, además, representa una violación importante de los derechos humanos, sobre todo cuando hablamos del enfoque de la salud, de los derechos de la salud, de los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Por desgracia, en muchos países la violencia obstétrica es una violencia estructural e institucional y seguramente mi compañera a la derecha, la doctora Iglesias, lo podrá hablar con más hincapié dentro de un rato. Pero lo importante es que además la violencia obstétrica no es nueva. Si no es nueva, entonces, ¿por qué no escuchamos mucho hablar de este tipo de violencia, ¿no? Al final es una violencia de tipo estructural, institucional, que no es otra consecuencia que producto de la propia cultura patriarcal en la que nos instauramos, ¿no? Fijaros si no es nueva y tampoco es necesario, hay que llevar cuidado con minusvaluarla, porque los últimos datos, si no me equivoco, hablan de que un 40% de las mujeres han sufrido violencia obstétrica. ¿Por qué entonces pasa desapercibida? Precisamente ese es el objetivo de la mesa de hoy y es visibilizar esa forma de violencia, es decir, que en España sí hay violencia obstétrica y lo importante de lo que no se habla no existe, de ahí la importancia de poder hablar de eso. Para precisamente abordar esa cuestión tenemos hoy una mesa de lujo para abordar el fenómeno hemos querido abordarlo desde tres perspectivas diferentes, ¿no? Una primera perspectiva marco académica, que para ello contamos con la doctora, la profesora Emilia Iglesias, que además viene estudiando este fenómeno de los últimos años, con bastante presencia en México y en América Latina, pero ahora hemos tenido la suerte de poder importar otra vez a la profesora a la Universidad de Murcia. Lo vamos a ver también desde un punto importante, como es desde la interrupción del embarazo, como forma de violencia institucional un poco apartada del sistema público. Tenemos una colaboración también de lujo, tenemos a Claudia Josenpur, si he dicho bien el apellido, perfecto. Que es la portavoz de la plataforma de embarazadas expulsadas del sistema público. Creo que a todos sonará porque tuvieron el valor de denunciarlo y aparecieron en el programa de Salvados y luego formaron la plataforma. Y tenemos el privilegio de contar con ella en la mesa y luego seguro que tenemos un debate rico. Y por último tenemos la perspectiva de una enfermedad femenina también invisibilizada y minusvalorada como es la endometriosis, que afecta principalmente al aparato reproductivo femenino y que Murcia cuenta con la asociación Endomás de afectadas de la endometriosis y tenemos precisamente a Alba Grunwald, creo que también tenemos una riqueza de apellidos hoy estupenda. Y que contamos con Alba, que viene como representante y miembro de la asociación Endomás para contarnos también un poco la perspectiva de ese lado, ¿no?
La estructura de la mesa es que le voy a dar la palabra primero a la profesora Emilia Iglesias, después se la daré a Claudia y luego por último se la daré a Alba. La idea es poder hacer unas intervenciones más o menos breves para que después podamos abrir un debate, una reflexión, puesto que además sabemos que aquí en Murcia tenemos muy pocas ocasiones de hablar de este tema tan sumamente importante. ¿Vale? Si te parece bien, Emi, te paso, como tenemos un solo micro, lo paso, ¿vale? Qué tensión. Me puedo quitar la mascarilla, ¿no? Claro, yo me la pongo. Vale. Bueno, pues, buenos días a todas las personas aquí presentes. Bueno, pues muchas gracias, Elvira, por darme la oportunidad de estar aquí para presentar una línea de investigación que vengo desarrollando desde hace aproximadamente 3 años. Como decía Elvira, el enfoque que yo voy a presentar aquí es un enfoque académico, es decir, la forma en la que estamos queriendo abordar este problema real y este problema bastante complejo y bastante dramático en algunos conceptos, en algunos espacios. Y bueno, la verdad que para mí es una gran responsabilidad, puesto que este tema, además de ser mi línea de investigación, como decía, hace más o menos 3 años, es apasionante, es una cosa que todavía conforme más se explora, más, pues como decía antes, más dramático se vuelve, ¿no? Entonces, bueno, y aparte en mi caso, como decía Elvira, yo hasta hace un año escaso estaba en México, entonces yo abordé este problema en México, que como ahora entenderán es mucho más complicado allá que aquí, pero ahora mismo me encuentro estableciendo líneas, ¿no?, comunes en esta problemática desde Latinoamérica y en Europa, y la verdad que pienso que estas líneas comunes pues van a poder fortalecer, ¿no?, el enfoque teórico, epistemológico de esta problemática, que es fundamental para comprenderla y poder darle una respuesta suficientemente adecuada, ¿no? Entonces, bueno, ya ha leído Elvira la definición de lo que es la violencia obstétrica, les voy a leer yo otra, que es la que se utiliza normalmente en la mayoría de los trabajos académicos en la que se puede encontrar, que dice así: se entiende por violencia obstétrica la apropiación del cuerpo y procesos reproductivos de las mujeres por el personal de salud, que se expresa en un trato deshumanizador, en un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, trayendo consigo pérdida de autonomía y capacidad de decidir libremente sobre sus cuerpos y sexualidad, impactando negativamente en la calidad de vida de las mujeres. Esto puede ser, lógicamente, puede tener cierta controversia, como ya sabemos que ha tenido, porque es verdad que esta cuestión de la violencia obstétrica se enmarca mucho en las instituciones de salud y, lógicamente, hay siempre detractores o gente pues que pues siempre hay diferentes formas de ver la problemática y de identificar las causas y las consecuencias, sobre todo las responsabilidades, ¿no?, de esta problemática. Pero bueno, más allá de esto, yo quisiera, a partir de esta definición que acabamos de leer, quisiera retomar una idea muy interesante cuando desde la ciencia desde lo social se estudia la salud, y es poner sobre la mesa la realidad de que todos los componentes de la salud siempre tiene un componente subjetivo, es decir, la salud no es solamente cumplir con los parámetros biométricos que dice la norma que yo debo de, digamos, ajustarnos para poder decir que yo estoy sana o no estoy sana, ¿no? Hay otro componente que defiende Milton Terris, que dice es el componente subjetivo de en qué manera yo me percibo sana, ¿de acuerdo? En qué manera yo sufro o en qué manera no sufro una patologización biomédica, ¿de acuerdo? Entonces, este componente subjetivo es probablemente lo que hace tan complicado el tratamiento en este caso particularmente, de los procesos de parto puerperio, puesto que, como leeremos posteriormente, si bien hay determinaciones o protocolos muy estandarizados desde la praxis médica, los elementos subjetivos son los que a veces se escapan o se echan en falta, y es lo que verdaderamente afecta más a las mujeres en proceso de parto, puesto que se sienten como a veces, digamos, se invisibiliza, ¿no?, este componente de acompañamiento, de tratamiento a los elementos subjetivos, a las necesidades subjetivas. Entonces, para que se comprenda lo que voy a explicar ahora más brevemente, voy a leer un testimonio de un estudio que hice en México antes de venir para acá. Lo que hice fue un estudio de caso a partir de la narrativa de una chica que se presentó voluntaria y me contó sus procesos de parto en el estudio más complejo, pero he querido extraer un apartado para que ustedes más o menos se sitúen en esta cuestión subjetiva de la que yo les refiero.
Ella dice, cuando me dijeron que tenía que hacerme una cesárea de urgencia, nadie me explicó motivos, a pesar de que yo preguntaba y decía que yo había pedido parto natural. La cesárea me daba mucho miedo, no era lo que yo quería, no se había hablado de eso en mis visitas anteriores al médico, ni siquiera con el médico particular. Como no me explicaban nada, yo me asusté mucho, solo me importaba la salud de mi bebé. Pensé que no me decían nada porque algo grave pasaba, tenía mucho miedo. Esto es lo que yo les refería, es decir, el hecho de no transmitir una información de forma adecuada, esta chica estaba en estado de shock. Y para agravar la situación a esta chica le practicaron una cesárea y 2 días después se enteró de que durante la cesárea le habían puesto un DIU sin su consentimiento, aprovechando la intervención de la cesárea. ¿De acuerdo? DIU que le pusieron mal y quedó embarazada 3 meses después. Y cuando ella llegó a decir estoy embarazada de nuevo, lo único que hicieron fue regañarla muchísimo porque había tenido un proceso de embarazo de riesgo previo, una cesárea, y era a causa de un DIU que le habían puesto sin consentimiento. O sea, esto en México, ¿de acuerdo? Imagínense el drama allí, que bueno, aquí tenemos nuestro propio drama también. Bueno, a partir de esto, que nos deja un cuerpo regular, decir, como se ha comentado antes, que la violencia obstétrica tiene un abanico de representaciones no solo en el momento del parto o del puerperio, sino en todos los procesos reproductivos. Es decir, desde las revisiones ginecológicas que todas las mujeres necesitamos hacernos desde el momento, pues más o menos, de nuestra pubertad. Es verdad que hay veces que pues no nos las hacemos hasta que no necesitamos algo en particular, ¿no? Como que se debe de convertir en un hábito más, pues sí, en un hábito, ¿no? En las mujeres. Pero desde esas situaciones, también los procesos relacionados, como creo que vamos a ver después, con los abortos, las interrupciones voluntarias o no voluntarias del embarazo, eso también supone situaciones de violencia obstétrica. Las enfermedades también típicamente femeninas, en este caso también dan lugar a situaciones de violencia obstétrica. Es decir, ya no es solo lo que es el enfrentarse a un parto y a un puerperio, sino todo el conjunto de bienestar obstétrico, que le vamos a llamar, ¿de acuerdo? Entonces es más amplio, ¿no? Todavía y más complejo, más complicado y más, pues eso, un rango de personas afectadas mucho más amplio. Desde la perspectiva académica, lo primero que solemos hacer es decir, bueno, vamos a ver, ¿este es un problema? Sí. Vamos a ver cómo se concibe este problema, digamos, desde la norma o desde la logística o desde las recomendaciones a nivel general o a nivel europeo, ¿no? Entonces, por ejemplo, si nosotros vamos a las recomendaciones de la OMS o del PNUD o alguna cosa así, sí que refiere a elementos de garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva, sí que refiere a los derechos reproductivos. La OMS también establece recomendaciones para los cuidados durante el parto, etcétera, etcétera, pero no dejan de ser recomendaciones, no dejan de ser ideas, no dejan de ser elementos que en definitiva quedan un poco a veces en el aire, ¿de acuerdo? Hay una cosa que... Bueno, la idea de la definición de la violencia obstétrica de la OMS ya la sabemos, pero, por ejemplo, lo que está rotundamente claro por parte de la OMS es que se puede haber asistido de forma impecable a nivel clínico un proceso de parto y de puerperio y aún así haber recibido un trato deshumanizador. Dice, porque no se ha respetado a la mujer como ser humano y ha sido objeto y no sujeto del parto. Esto un poco tiene que ver con lo que he dicho antes, de los 2 elementos de la salud, el elemento objetivo puramente biológico o biomédico y el elemento subjetivo. Entonces la OMS tiene esto muy claro. Es decir, una praxis médica impecable conforme a protocolos no es el único elemento que se necesita para garantizar un trato humanizador durante el parto. Y esto es muy importante ponerlo sobre la mesa, sobre todo para evitar a lo mejor ciertas controversias, ¿no? Y sobre todo para tener claro que hay que ampliar estos procesos o protocolos. Es decir, hay que incluir los elementos humanizadores al parto. Entonces, a partir de estas ideas que establece el marco europeo, en España, por ejemplo, no tenemos una normativa exclusiva
para los procesos que tienen que ver con las violencias obstétricas. Sí que hay normativas o sí que hay referencias o recomendaciones a grandes rasgos que tienen que ver, por ejemplo, con la autonomía del paciente y su posibilidad de tomar decisiones, con el derecho a ser informado, dentro del marco de la Ley General de Salud. Entonces, bueno, sí ya parece que tenemos los primeros pasos, pero tal vez nos falta concreción en la norma española. Por ejemplo, yo estuve también revisando en la región de Murcia, y en la región de Murcia hay un protocolo muy interesante de atención al parto y al puerperio, en donde sí aparece la palabra bienestar físico y mental de la madre. Y incluso llama la atención de que la mayoría de los profesionales deben de procurar ese bienestar de las personas que intervienen, incluso las personas que se dedican al mantenimiento del hospital. Es decir, los celadores o las celadoras deben también, de la manera que puedan, ¿no?, asistir y acompañar en ese bienestar, pero no nos dice cómo, ni dice qué tipo de bienestar está, o sea, ni tampoco dice qué tipo de necesidades refiere o qué contempla esa atención al bienestar. O sea, lo nombra, pero no termina de profundizar en ese aspecto. Entonces nos deja un poco, volvemos a lo mismo, a veces desorientados en esas cuestiones de trabajo. También llama mucho la atención algunas recomendaciones europeas y de la OMS que dicen las prácticas, ¿no?, que debieran ser eliminadas o que no aportan nada, o que no está comprobado que aporten algo trascendental al proceso de parto o a la ayuda al parto del puerperio, y que dice que deberían ser eliminadas, pero no se establece, digamos, no es tajante en este sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, tengo algunas aquí anotadas que las personas que han sido madres por aquí tal vez las reconocen, y son prácticas que a menudo se usan inadecuadamente, que son reconocidas por la OMS y que la mayoría de ellas siguen realizándose, y algunas de vosotras las vais a reconocer. Por ejemplo, la restricción de líquidos y alimentos durante el proceso de parto. No está comprobado que eso genere nada positivo. Entonces, sin embargo, muchas veces se sigue haciendo, ¿de acuerdo? Los exámenes vaginales repetidos con una incidencia muy fuerte, incluso, como también se reconoce dentro del catálogo de violencias obstétricas, en los hospitales universitarios con objeto de formar a los estudiantes, ¿de acuerdo? El cambio rutinario de sala, hay veces se divide el parto en 3 etapas normalmente, entonces la segunda y la primera a veces te cambian de espacio. Cuando tú ya te habías conseguido adaptar a uno, automáticamente te cambian a otro y volver a adaptarte a ese espacio. Eso es bastante rutinario y no está comprobado que eso aporte nada. Por ejemplo, hay una cosa muy particular que es la rigidez de criterios del personal médico. Ahí deja un poco abierto a diferentes elementos, pero está claro que esa rigidez de criterios, bueno, pues también se contempla como que la posibilidad de incorporar, ¿no?, los deseos y las decisiones de la madre para tomar ciertas decisiones. Y luego las clásicas, el uso reiterado de la episiotomía, cuando a veces no es tan necesario, la exploración manual del útero después del alumbramiento, eso a veces tampoco está comprobado que eso aporte nada, y muchas veces rutinariamente se hace. Incluso otra cosa que es muy llamativo, y es la vía, que te pongan una vía rutinaria. Eso es rutina, pero no está comprobado que eso sea necesario, ¿de acuerdo? Y todo eso está recogido en la OMS, y la mayoría de las mujeres que han parido, que a mí me han comentado sus procesos, la mayoría han pasado por todo esto. Entonces, ¿cómo es posible que una cuestión que está reconocido como que no aporta nada, cómo es posible que todavía siga tan presente en la praxis médica? Esa es la incongruencia que desde la academia se debe de discutir. Como decía antes, yo vengo de estudiar este problema, ya voy a tratar de cerrar, vengo de estudiar este problema en Latinoamérica. Allí es mucho más dramático, y la verdad que allá se tiene como más trayectoria en este tema. De hecho, allí sí que hay leyes específicas sobre violencia obstétrica, y no solo eso, sino que también hay marcos penales. Ya se reconoce como delito, ya hay castigo para esto. En la mayoría de los códigos penales, en muchos de los códigos penales, la mayoría no, de los estados de la Federación Mexicana, son 32 estados, creo que hay al menos en 10 estados elementos penales, y en 31 de los 32 estados de México
se contempla la violencia obstétrica en las leyes de salud. De manera que allí nos llevan un avance en ese sentido. ¿Pero por qué? Porque ellos han tenido el drama de la muerte materna, el drama de la muerte fetal y sobre todo el drama de las maternidades en la niñez. ¿Vale? Niñas de 10 a 12 años que representan alrededor del 2% de los nacimientos. A lo mejor 2% no nos dice nada, pero son niñas, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos ese drama y sobre todo la multiculturalidad. El hecho de no respetar los partos teniendo en cuenta las características particulares de la diversidad étnica que tienen en Latinoamérica, ¿no? Entonces ellos, pues digamos que son una avanzadilla en estos temas y que en Europa deberíamos de observarlo, deberíamos de ver lo que se está trabajando allí. Yo la verdad tenía aquí una serie de datos dramáticos también de México. Ellos hicieron en 2016 una encuesta nacional sobre dinámicas relacionales en los hogares y ellos incorporan por primera vez en 2016 elementos que tienen que ver con violencia obstétrica, ¿de acuerdo? A nivel de macroencuesta nacional. Entonces se dan unos datos bastante dramáticos, en donde, por ejemplo, voy a leer algunos así para ir concluyendo. 8,7 millones de mujeres tuvieron un parto en México entre 2010 y 2015, ¿vale? 8,7 mujeres tuvieron un parto. De ellas, por ejemplo, el 2,9 millones, es decir, el 33,4%, reportaron haber sufrido algún maltrato durante su proceso de parto puerperio. Por ejemplo, 3,7 millones de esas mujeres, es decir, 325.000, contaron que que se les había gritado, se les había regañado durante el parto. 290.000, que es el 10%, dijeron que todo el rato le decían: te estás quejando mucho, cállate ya, te estás quejando mucho, me estás molestando en mi trabajo, por ejemplo. Alrededor del 9,9%, que son unas 280.000, fueron ignoradas. Ellas hablaban y nadie les contestaba, les negaban la palabra. 260.000, que representaban 9,2% de esas mujeres que habían tenido un parto, fueron presionadas para mantener una posición concreta, a pesar de que ellas fisiológicamente pedirles otra. El 7%, 200.000, sufrieron humillaciones. El 4,8%, 140.000 mujeres, le negaron anestesia. Y el 4,2%, 120.000, le colocaron un método anticonceptivo sin su consentimiento. Estamos hablando de un método anticonceptivo sin su consentimiento a 120.000 mujeres mexicanas. Y además, luego también la clásica temática de esta cuestión es la práctica de la cesárea, que en Latinoamérica es muy común la práctica de la cesárea, pero lo dramático aquí es que el 10,3% de estas mujeres que tuvieron un proceso de parto, es decir, 370.000, se les practicó una cesárea sin su consulta, sin su consentimiento, pero es que al 9,7% se les practicó una cesárea sin darle luego los motivos debidos de por qué se les había hecho cesárea. No solo sin su consentimiento, sino después no se les justificó la necesidad de la cesárea, ¿de acuerdo? Entonces, es verdad que es muy dramático, es verdad que el contexto latinoamericano viene de un bagaje, como decía antes, más complejo, una problemática social más compleja, pero deberíamos de poner el foco aquí. De hecho, ya para ir concluyendo, he propuesto aquí qué metas académicas debemos tener desde las universidades o desde los espacios de investigación. Pues, por ejemplo, esta encuesta que yo les menciono en México se debería de considerar dentro del marco español, por ejemplo, en la encuesta nacional de salud. Yo propongo, considero que sería de gran interés, incorporar variables o indicadores específicos sobre procesos obstétricos y de violencia obstétrica, para constatar a nivel de macroencuesta estos datos, para que este drama salga a la luz de una forma más, digamos, más visible o más impactante. Por supuesto, el enfoque de derechos humanos, es decir, lo que necesitamos es hablar de bienestar reproductivo, de parto humanizado y de dignidad obstétrica. Es decir, son tres elementos subjetivos, está claro que es subjetivo y todo lo subjetivo conlleva sus particularidades y sus requisitos, pero hay que ponerlo sobre la mesa. Es decir, el parto no debe de ser un proceso de enfermedad o con un componente exclusivo biomédico, sino tiene que tener todos esos elementos humanizadores. Y por último, la educación para la salud. Es verdad que muchos de los elementos que nos faltan
a las mujeres cuando hay un proceso de enfrentarse a cualquier elemento obstétrico, ya sea revisiones o sea lo relacionado con el embarazo y el parto. Muchas veces nosotras estamos desde un punto a veces del desconocimiento que nos hace estar a expensas, ¿no?, del médico o de la doctora y quedarnos un poco en manos de, ¿no? Y hay que reforzar la idea de que nosotras también debemos de ser conscientes de nuestros propios procesos, saber más y sobre todo empoderarnos al hecho de pedir, de decir yo quiero esto, yo quiero lo otro. Los planes de parto están cuestionados, pueden ser mejorables, claro que sí, pero es un principio para ese empoderamiento y esa toma de decisiones, esa implicación de las mujeres en sus procesos obstétricos. Y creo que eso también es lo que debe la academia incluir en sus elementos. Y para terminar les voy a leer otro testimonio, no es tan dramático como el anterior, pero también recoge la realidad bastante. 5:35 de la mañana. Ya estás de 5 centímetros, Sandra. Te quedas con nosotros en dilatación. Ahora podríamos ponerte la epidural, pero los anestesistas no quieren. Yo pienso, ¿cómo que ya? Aún estoy de 5, ¿se están riendo de mí? ¿Por qué me recuerda lo de la dichosa epidural? Concéntrate, Sandra, tú puedes. Pronto verás a tu bebé. A ella le digo con una sonrisa tras la mascarilla. Vale, tranquila, estoy bien. Estoy monitorizada, necesito caminar. 7:25 de la mañana. En serio, esto duele mucho. En mi cabeza retumban pensamientos. Que me pongan la dichosa epidural. ¿Por qué no iría al privado? Vuelvo a concentrarme. Respiro. Ya quedan menos. Menos mal que está la auxiliar. Ella viene de vez en cuando a preguntar por mí. 8:25. Rompo aguas. Necesito ir al baño. O no, necesito empujar. Han cambiado el turno. Viene la matrona y se presenta. Y pienso, vaya, qué agradable. La anterior no lo hizo. Con una dulce voz me explica que van a explorarme. Sandra, estás completa, tu bebé ya viene. Me explica que vamos a pasar a paritorio. Y una vez allí me preguntan en qué posición quiero parir. Y lo único que pienso es, ¿por qué no ha venido esta mujer antes? Recuerdo el paritorio tranquilo, la matrona, la auxiliar, mi marido y yo. Han dejado una luz tenue y me siento bien. 9:08, ya está fuera. Madre mía, está sobre mi pecho y no puedo parar de sonreír. Muchas gracias. Hola, buenas. No sé si acercarme más. ¿Sí? Bueno, buenos días. Gracias por invitarme aquí, darme este espacio para hablar de nuestra plataforma. Por desgracia me he sentido muy identificada con la intervención anterior porque todos esos procesos de violencia obstétrica se viven en el proceso de interrupción del embarazo, yo creo que incluso multiplicados por 1.000.000, simplemente por los procesos, por las características propias de un aborto que ya es en sí todavía más duro que parir tu hijo vivo y sufrir violencia obstétrica, como por encima pues la inseguridad que nosotras tenemos. Pero bueno, nosotras somos una plataforma desde hace relativamente poco tiempo, pero todo empezó por un grupo de duelo perinatal en la asociación, una asociación de aquí de Murcia, y nosotras veníamos del silencio más absoluto y del tabú más absoluto, que es haber abortado. En nuestro caso eran bebés deseados, eran abortos por motivos médicos. Y todas nos encontramos allí en ese espacio donde por fin empezamos a hablar y nos dimos cuenta que todas habíamos sufrido injusticias similares y historias de auténtico terror. El aborto es un tema del que no se habla prácticamente nunca. Ahora últimamente estamos viendo cómo por fin se ha puesto sobre la palestra un poco este tema. Pero cuando nosotras empezamos en 2019 era algo totalmente soterrado, o sea, nadie hablaba del aborto. Las mujeres que habían tenido que tener abortos terapéuticos, como en nuestro caso, lo solían disfrazar de muerte natural del bebé para no decir que habían abortado. Todo era un silencio y un desconocimiento absoluto. Nuestra historia y la de todas las mujeres que hemos pasado por esto en la región de Murcia y en la mayoría de España, que esto no es solo aquí, pues empieza cuando te diagnostican en el hospital, normalmente en la ecografía de la semana 20, que bueno,
para explicar un poco, es la morfológica, en la que ven los órganos del bebé y ya se ve si hay malformaciones o no. Y nuestra historia empieza normalmente ese día, en el que nos dicen pues, que nuestro hijo tiene una enfermedad muy grave o es incompatible con la vida. En mi caso, mi hijo directamente era incompatible con la vida. Previamente había estado todo normal, pero en esa ecografía pues, se vieron todas las malformaciones. Entonces, yo ahí encontré que yo misma no tenía ni idea de lo que iba a pasar después. En ese momento lo que te sale preguntar es pues, cuándo me van a ingresar en el hospital y cómo va a ser. Y entonces es cuando te encuentras con ese tema del que nadie habla, nadie conoce y tú te enteras justo cuando te ha pasado a ti. Y es que te expulsan del circuito público y nunca más vuelven a saber de ti. En ese momento empieza la violencia obstétrica, para nosotras, por supuesto. Lo primero, al tener diagnósticos normalmente fríos, donde muchas veces se nos cuestiona nuestra decisión por parte de algunos ginecólogos, y sobre todo que todo se reduce a ¿quieres interrumpir? Pues toma este papel con una flechita en el lugar donde está la clínica en el mapa, acude ahí y allí te explicarán todo. Entonces yo quiero explicar un poco por qué eso, desde luego, violenta de una manera, porque tú en ese momento lo que quieres es que te arropen, que te ayuden, que te hagan sentir bien, que te hagan sentir segura, porque es el peor momento de tu vida o uno de los peores momentos de tu vida. En ese momento estás en shock y el único trato positivo que recibes por parte del ginecólogo es, bueno, positivo no, el único trato que recibes es que te dice ve a la administrativa y que te dé la cita para la clínica. Adiós. Entonces, ahí termina todo. Entonces, para nosotras, para la mujer, eso supone un sentimiento, primero, te sientes una criminal que están expulsando de allí, porque allí no se hacen cargo de esas cosas, que ya eso sumado a la culpa o a la decisión que supone tener que acabar con tu embarazo y con un bebé, en nuestro caso, deseado, pues hace muchísimo peor todo el proceso de interrupción del embarazo. Y luego, además, el miedo, porque cuando tú sales de tu hospital público, en un país que defiende tanto la sanidad pública, tú no sabes lo que te vas a encontrar. Te mandan a una clínica privada sin más explicación y entonces tienes un sentimiento de, primero, pues sentirte una criminal, sentirte insegura, sentirte abandonada, y en ese momento empieza la violencia para nosotras. O un tipo de proceso que por desgracia nos sucede cuando nos diagnostican malformaciones a nuestros hijos es que, como nos derivan fuera del hospital a clínicas, no se responsabilizan de hacer la necropsia del feto, porque en las clínicas no hacen necropsias. Esto a priori podéis decir, ¿por qué estoy yo contando esto? Pero es importante porque en muchos casos la causa es genética. Y entonces, en nuestro caso, lo único que nos ofrece la sanidad pública es que nos hagamos una amniocentesis, que es pues clavarnos una aguja en la barriga con nuestro bebé todavía vivo, normalmente una semana o más después del diagnóstico, y ya después hacer la interrupción otros tantos días después. Entonces, pasamos por una prueba que es absolutamente innecesaria, una prueba muy dura como es la amniocentesis, y además pues con nuestro bebé vivo todavía dando patadas dentro de nosotras. O sea, es que es durísimo. Muchas tenemos, yo misma en mi amniocentesis tuve que escuchar, bueno, tranquila, está bien, no va a pasar nada, al bebé le sigue latiendo el corazón, ahora en casa si pierde el líquido vuelve al hospital, y yo fui la que tuve que decirle, pero tú te has leído la historia, te has leído mi historia. Digo, si mi hijo se va a morir igual, digo, ¿cómo me estás diciendo esto? Entonces ya nos están sometiendo a procesos muy dolorosos y muy duros. Encima es que ni se molestan en leer por qué están haciendo la amniocentesis. A mí me trataron como una mujer muy preocupada por su hijo, pero que todo iba a ir bien, cuando ya mi hijo ya sabíamos que era incompatible con la vida. Es tremendo, es tremendo. Es una falta de interés, una falta de sentimientos, una falta de humanidad horrible. Bueno, ahí termina nuestra relación con la sanidad pública. A partir de ahí ya todo es en la clínica.
Entonces, pues si por lo menos nos mandaran a sitios dignos, yo pienso que todavía tendríamos obviamente ese sentimiento de por qué nos echan de aquí como si estuviéramos haciendo algo malo, pero encima es que nos mandan a sitios donde se nos trata de una forma absolutamente indigna, ¿no? Por eso digo, no hace falta irse a México ni a otro país, porque aquí mismo en Juan de Borbón se nos está tratando de una manera terrorífica. Para empezar, el proceso no se nos explica en absoluto. Todo el proceso se lleva a cabo sola. A las 20, 21, 22 semanas, que es hasta donde se hacen las interrupciones en esa clínica, el proceso es una inducción de parto. Entonces, imaginad, cualquier mujer que haya parido a su bebé vivo, imaginad pasar por todo el proceso de dilatación sola. Pues ahora imaginad que encima ese bebé va a morir o está muerto, encima ni lo sabes. No sabes si va a salir y va a vivir un segundo o va a morir durante el parto, no sabes qué aspecto va a tener, te han dicho que tiene malformaciones y nadie te asiste para eso. O sea, toda esta soledad es muchísimo más grave en los casos de interrupción de embarazo. Necesitamos 100.000 veces más ayuda psicológica que en un parto normal. Y de hecho se nos da mucha menos. Entonces las mujeres están solas, se están dilatando solas. Así hemos llegado a muchos testimonios, por suerte el mío no, pero a muchos testimonios de mujeres que se han levantado para ir al baño y han expulsado a su hijo y lo han tenido que coger ellas mismas de la taza del váter. Entonces yo quiero que penséis qué tipo de persona se puede recuperar de haber visto a tu bebé en una taza del váter y tener que cogerlo tú. Y parece que a nadie le ha importado durante todos estos años. Aparte, la inseguridad que tenemos nosotras es que en la clínica todo el mundo va sin identificar, cosa que también, por supuesto, forma parte de violencia obstétrica, porque la mujer tiene derecho a saber quién la atiende en todo momento y nosotras no lo sabemos. Luego hemos descubierto que, por supuesto, que es porque el médico que nos atiende no tiene título de ginecólogo. Entonces, claro, ¿cómo va a ir identificado? Se hacen verdaderas burrerías. Nosotras hemos sufrido muchísima, se nos ha cuestionado muchísimo nuestras historias de violencia obstétrica, incluso por parte del propio feminismo, porque ha habido una, como me gusta a mí llamar, la alianza prehistórica entre las clínicas abortivas y el feminismo. Porque ahora mismo parece que criticar las clínicas es criticar el derecho al aborto o ser antiaborto o algo así, no sé. Entonces muchas personas del feminismo ponen en duda nuestros testimonios diciendo que es que las clínicas han hecho una gran labor por los derechos de la mujer. Entonces me parece, bueno, me faltan las palabras para describir lo que supone poner en duda el testimonio de una mujer víctima de violencia, y en este caso de violencia obstétrica. Y se hace mucho, por desgracia, y he tenido la desgracia de escucharlo muchísimas veces. Las clínicas no dejan de ser un negocio donde se nos manda, entonces creo que es el momento, y no me cansaré de decirlo, de desvincular completamente al feminismo de negocios que se ocupan de la salud de la mujer maltratándonos de esa manera. Es el momento de reivindicar que nosotras tengamos derecho a sanidad pública como cualquier otro paciente. Entonces, bueno, en mi caso, la violencia obstétrica en el parto de mi hijo Miguel fue, pues, todas las listas que podáis buscar, se quedan cortas. Por supuesto, se me negó mi plan de parto, se me negó ver a mi hijo, se me negó analgesia, se me hicieron 100.000 exploraciones. Bueno, se me sometió a trato denigrante, todo lo que os ha contado la compañera: cállate, te estás quejando mucho, te vas a dejar la voz, pero muévete, pero bueno, más de 24 horas sin probar el agua, una película de terror absoluta, mentiras diciéndote que te bajan a un quirófano a ponerte la epidural y te sedan y te sacan al bebé y cuando te despiertas ya no está. Bueno, ridiculizar a mujeres que han querido ver a sus hijos para que tú no digas eso, porque yo fui con la idea de ver a mi bebé y ellos se reían, decían, pues no, que vino una y quiso ver al bebé y quiso tal, no sé qué. Todo muy infantilizándote, ridiculizándote, todo como para que hagan lo que ellos quieren, y si tú consideras que lo que estás pariendo es tu hijo porque es un bebé deseado, pues es que, vamos, eres prácticamente una loca. Una loca. Entonces,
nosotras siempre defendemos, por supuesto, que cada mujer tiene derecho a llamar a su hijo y a considerarlo hijo o no. Entonces, una de las cosas muy importantes con las que se ejerce violencia obstétrica es que desde un lado, que podría parecer que nos está ayudando a las mujeres que sí que hemos abortado a nuestros hijos deseados, otros partidos políticos, otras personas con otra ideología piden que tengamos derecho a ver al bebé, pero siempre obligando a ver al bebé, que se le llame bebé, que se le llame tu hijo, y entonces eso tampoco es respetar a la mujer, porque la única atención ideal para nosotras sería que se respete a cada una su proceso de interrupción de embarazo con sus peculiaridades. La que quiera verlo, la que no quiera verlo, la que quiera llamarlo hijo, la que no quiera llamarlo hijo. Entonces, todo esto ha supuesto muchas veces como un punto de desencuentro entre también el propio feminismo y las propias mujeres, en por qué lo llamas tu hijo, por qué no, por qué hay que llamarlo feto. O sea, una cantidad de cosas que ya yo creo que están muy pasadas. Creo que tenemos que llegar a un punto nuevo en el que cada una se respete los sentimientos de cada mujer y no los sentimientos del ginecólogo que te atiende, por supuesto. Ya sabéis que en Murcia se ha alegado la objeción de conciencia para justificar que no se nos estaba tratando. Todo ha sido muy opaco, no se sabe muy bien si de verdad todos son objetores, si no son objetores. Ahora dicen que lo van a hacer a partir de la semana 20. Yo les pregunto a los ginecólogos y me dicen que no lo están haciendo. No sabemos muy bien lo que va a pasar. Desde luego, ahora he tenido la desgracia de escuchar a un señor, no diré nombre, decir que se tiene que respetar el derecho a la objeción de conciencia en el aborto y la eutanasia en la región de Murcia. Digo, más todavía, más que expulsarnos del hospital y no tratarnos a ninguna, no sé cómo, se ve que tienen algún tipo de miedo. Pero bueno, por supuesto, nosotras lo que pedimos es, independientemente de lo que cada una pensemos sobre la objeción de conciencia, que las dos cosas puedan convivir y que se nos trate en centros públicos. Y por supuesto, en nuestro caso, tratándose de bebés deseados, pues nosotras queremos el mismo trato que una mujer que ha perdido a su bebé por otras causas. Pedimos que se nos respete nuestro plan de parto, que se nos ofrezca analgesia, porque casi todas hemos parido a nuestros bebés sin ningún tipo de analgesia, entre alaridos, que se nos respete ver a nuestro hijo, que se nos dé asistencia psicológica. Bueno, es que yo creo que lo básico que cualquier persona con un poco de humanidad pensaría que necesita una mujer para parir a tu hijo en esas condiciones. Y ahora mismo no se nos da absolutamente nada. Encima, últimamente, ahora que se habla de violencia obstétrica por fin, pues tenemos que ver a los ginecólogos negar la propia existencia de la violencia obstétrica. Yo también soy médico, yo puedo entender más o menos lo que está ocurriendo, porque los ginecólogos es cierto que es una profesión con muchas demandas, con muchos ataques, porque es una profesión muy delicada, se trata con vidas de bebés, con procesos de parto, todo lo puedo entender, pero me resulta muy chocante que su reacción sea directamente negar que existe la violencia obstétrica. Cuando contamos testimonios tan devastadores como los que hemos podido escuchar, como los que escuchamos en el programa, o no hace falta irse al aborto, en cualquiera que haya hecho medicina como yo, pues hemos visto partos de pensar, yo aquí en este hospital no voy a parir, porque como me traten como a esta mujer no lo supero en la vida. Entonces, yo creo que ha habido una trayectoria muy larga por parte de los médicos y especialmente los ginecólogos, porque son los que tratan a las mujeres, de infantilización de la mujer. Hay mucha misoginia en el mundo de la ginecología, por desgracia. Por suerte cada vez menos, también he de decirlo. Pero todos están en una posición de autodefensa de la profesión, que yo no lo puedo entender. Parece que son dioses que no se pueden bajar del trono. Y entender que de verdad la violencia obstétrica, vamos, es que no tenemos que convencer a nadie de que la violencia obstétrica existe. Pero, pues eso, me parece muy absurdo. Entonces, nada, para ir concluyendo, desde la parte de la plataforma vamos a seguir peleando, porque nuestro objetivo es que el 100% de las interrupciones de embarazo, sea por la causa que sea la semana que sea, sean atendidas en un servicio público
ni más ni menos porque es nuestro derecho y porque no hay razón para no hacerlo. Podría dar mil razones más, pero no hace falta. Simplemente es que es nuestro derecho y no hay razón para mandar a una mujer a hacer uno de los procesos más delicados de su vida fuera del circuito público. Y luego nunca más se supo de ella. Es que recordemos que la única vez que se han acordado de nosotras, de las mujeres que hemos abortado, desde, por ejemplo, el Hospital Virgen de la Risaca, es para mandarnos la carta de que tenemos la nueva ecografía o la cita con los monitores, una vez que hemos abortado, porque ni siquiera se enteran de que hemos abortado. O sea, es que esa es nuestra relación después de abortar. No que nos llamen para hacer una revisión o que nos llamen para ver cómo estamos, no, que nos manden la carta de los monitores de que tenemos que ir ese día o que nos llamen por teléfono para ver por qué hemos faltado. Pues mire usted, señora, es que me expulsasteis para interrumpir el embarazo y por eso no voy a hacerme los monitores. Yo creo que sobra decir que todo eso es violencia, todo eso es tortura, todo eso son traumas para toda nuestra vida y veo urgente que el feminismo se ponga de nuestra parte, que nunca se cuestione a una mujer que ha sufrido violencia obstétrica durante su aborto y que, por supuesto, se acabe ya con la defensa de negocios privados que en nada les importa la salud de la mujer. Puede que les importara hace 50 años, pero os aseguro que ya no. Y defendamos la sanidad pública y defendamos un trato digno para las mujeres que tenemos que queremos abortar. Nada, muchas gracias. Hola, buenos días. Primero, muchas gracias por dejarnos participar en esta mesa. Para comenzar, he pensado en explicar brevemente lo que es la endometriosis, porque entiendo que haya mucha gente que no sepa de qué enfermedad se trata. El endometrio es la capa que recubre el útero, que normalmente cada mes, con la ovulación, se desgarra y hace que se produzca la regla. La endometriosis es la implantación de este tejido fuera del útero, es decir, se implanta en lo que viene siendo toda la cavidad abdominal. Algunas veces se implanta solo en ovarios, otras veces se implanta en la pared rectovaginal o el saco de Douglas, riñones, uréteres, intestinos, o sea, lo que puede ser desde una, digamos, entre comillas, leve a una muy grave. Los grados de la endometriosis, aunque principalmente se aloja en la cavidad abdominal, ha habido casos en los que ha llegado a pulmones, ojos y cerebro, en casos más extremos. Tenéis que tener en cuenta que este tejido que se implanta fuera del útero actúa exactamente igual que si estuviera dentro del útero, es decir, se desgarra, se inflama y sangra cada mes, con cada ovulación, lo que, por desgracia, conlleva muchos dolores. Hay mucha gente que realmente no puede, no es que no quiera, es que no puede llevar a cabo su día a día, no puede tener una vida normal. De hecho, a nosotras se nos niega el poder participar en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Una mujer diagnosticada de endometriosis no puede ser guardia civil, no puede ser policía nacional, no puede, no, se la deja fuera. Sin embargo, no se nos reconoce ningún tipo de incapacidad, no se nos reconoce nada. Como bien ha dicho Elvira, esta es una enfermedad que tarda muchísimo en dar la cara. ¿Por qué tarda tanto? Porque, bueno, en la mayoría de los casos, nuestra primera menstruación suele ser en edades muy tempranas, en torno a los 10, 11 años. A todas, o a casi todas, nos duele, y no poco. Y aún así se nos trata como que somos flojas, la regla tiene que doler, tienes que ser más fuerte que la regla. Se silencia el dolor, no se toma en cuenta porque a lo mejor empezamos siendo muy crías, porque nuestra tolerancia del dolor es muy floja cuando realmente no es el caso. Tardamos una media de 8 años en ser diagnosticadas de endometriosis. En esos 8 años, esos quistes van creciendo, se van implantando en nuevos lugares. Como consecuencia, aparte de los dolores, muchas veces se llega a una infertilidad, porque al final el útero, las trompas, está todo tan deformado que es imposible que de forma natural se llegue a una gestación natural. Además de todos estos procesos de inflamación que hacen que el cuerpo dentro de la cavidad abdominal
se genere tejido cicatricial, porque el cuerpo, dentro de su inteligencia, entiende que ahí hay algo que no está bien, que hay algo que tiene que curar. Entonces se crean tejidos, o sea, se crean adherencias, con lo cual algunas de nosotras tenemos, imaginaros, una argamasa, un cemento formado por intestinos, ovarios, trompas, útero, o sea, donde hay una movilidad prácticamente cero o muy reducida de útero, de intestinos, de lo que conlleva, pues hay a quien le da pues por un estreñimiento extremo y quien sufre de lo que a veces le diagnostican como colon irritable, porque ese es también otro de los problemas. Como nuestra enfermedad tiene tantos síntomas tan diferentes, porque cada mujer es un mundo y a cada mujer nos afecta de forma diferente, hay mujeres que, pues, que tienen síntomas totalmente... Hay mujeres que no tienen dolor, mujeres que no pueden tener una vida normal, lo cual dificulta muchísimo el diagnóstico. Bueno, ya pasando un poco lo que es al tema de la violencia obstétrica, esto era para hacer una idea de que al final esta enfermedad a nosotras nos lleva a visitar a ginecólogos de forma recurrente y constante. Porque primero buscando un diagnóstico y una vez que estamos diagnosticadas, buscando soluciones. Soluciones al dolor, soluciones a la infertilidad, en general, soluciones. Bueno, pues yo mismamente, por poner un primer caso, a mí me diagnosticaron la endometriosis de pura casualidad, con 26 años. Yo tenía rectorragia, entonces iba a urgencias. Me hacían tactos rectales, no se veía nada, me mandaron a digestivos, me hicieron colonoscopias, no se veía nada. Una de las tantas veces que fui a urgencias, pues puesto que estuve 8 meses sangrando sin que nadie me diese una respuesta, uno de los médicos de urgencias dijo, uy, pues a lo mejor puedes tener endometriosis colónica. Esta enfermedad es rarísima, te van a tratar entre algodones. Ya os puedo decir que es nada más lejos de la realidad. A la mañana siguiente, cuando fui al ginecólogo que estaba de guardia, y esto es algo que, por desgracia, no se me va a olvidar en la vida, a la vez que me atendía a mí, estaba atendiendo hablando por teléfono con el mostrador de urgencias. Esa mañana había llegado también una chica que había sufrido violencia sexual, una agresión sexual, y estaba diciéndole al demostrador de urgencias que hasta que no llegase el juez o la Guardia Civil, no recuerdo muy bien quién, él no pensaba bajar a atender a esa persona. Por mi parte, en cuanto vio el informe que me habían dado de urgencias de la noche anterior, me dijo, esto que pone aquí no puede ser. Directamente, a lo que yo le contesté, mira, aquí el médico eres tú, no yo. Si alguien lo tiene que saber, eres tú y no yo. Me pasó al potro. Hay que decir que yo, aparte de las citologías típicas de cada 2-3 años, un poco más había ido al ginecólogo. Se puso a hacerme una eco transvaginal y me dijo, pues sí, puede ser que tenga endometriosis. Tiene en el saco de Douglas y en el ovario. Me he visto y le pregunto, bueno, pero ¿en el ovario en uno o en los dos? Y me dice, en los dos. Hay que tener en cuenta que yo tenía 25 años, ¿vale? O sea, era una cría, porque al final con 25 años... entonces le dije, entonces dice en los dos, que tenía endometriosis en los dos ovarios, y le pregunté que para tener hijos, pues yo estaba buscando un embarazo con mi marido. Su respuesta fue con una frialdad que os juro que no os podéis ni imaginar. Me dijo que básicamente ahora hay técnicas muy buenas para ser madre, viniéndome a decir que yo de forma natural no iba a poder ser madre, pero que bueno, tenía fecundaciones in vitro, tenía bueno, todas las técnicas que hay ahora. A ver, a lo mejor hay quien a eso no lo llama violencia obstétrica y lo entendería, pero ese doctor tenía que tener, según mi opinión, tenía que tener en cuenta que estaba ante una chica sola de 25 años que quería ser madre y le estaba diciendo de mala manera, de una forma muy fría, muy seca, que no lo iba a poder ser. Como comprenderéis, yo salí llorando de allí. Salí llorando. Por desgracia, mi caso no es el único. Y no solamente es con ginecólogos.
tenemos casos en los que, porque bueno, también por nuestra enfermedad nos tienen que derivar a la unidad de reproducción asistida, que está en la Risaca, y a lo mejor, pues, por lo que se tarda en diagnosticarnos, pues llegamos a lo mejor a intentar ser madre, pues con 30, 32, 31, y a lo que algunas auxiliares te dicen, es que os dedicáis la vida a estudiar y luego cuando vais a ser madre, cuando queréis poneros a ser madre, ya no es tan fácil. Vamos a ver, señora, ¿sabe usted qué es lo que tengo para poder opinar? ¿Sabe usted si he estado yo intentando tener hijos durante los últimos 4 años y no he podido? No, o sea, al final, pues eso, como bien decía también Emilia, la violencia obstétrica tiene que tener en cuenta al sujeto y a sus particularidades. También decía que también, por ejemplo, en mi caso yo sí me he sentido violentada en el sentido de decir, cuando tú recurres a la unidad de reproducción asistida, tú pierdes totalmente la capacidad de elegir cómo y cuándo te quieres quedar embarazada. Tienes que pasar obligatoriamente por un médico que te va a decir cuándo vas a empezar, cuánto te tienes que pinchar, cuándo te vas a quedar embarazada, cuándo no, si tienes que perder más peso, si tienes que perder menos peso, si tienes que tomar X o no. O sea, pierdes totalmente la autonomía. Entonces, al final tienes que, pues eso, depender de las decisiones que toma otra persona por ti. Y bueno, también como ha dicho Elvira, lo de que si no se habla no existe. Yo quería reivindicar eso, que la endometriosis es una enfermedad que existe, de la que se debe hablar, de la que gracias a Dios se va a llevar ante la Asamblea Regional una ley, una propuesta de ley para que se trate la endometriosis y podamos conseguir una unidad multidisciplinar, porque al final lo que queremos es que se nos trate de la mejor manera posible, porque necesitamos esta ley, porque necesitamos que se nos reconozca, que se nos trate no solamente a nivel ginecológico, sino también a nivel emocional, a nivel endocrino, a nivel digestivo. Al final, que se nos trate no solo como una enfermedad ginecológica, sino que abarca muchas otras especialidades y se nos trate de forma integral. Y bueno, pues muchísimas gracias por todo.